Hola, ¿qué tal? Hoy en Ética y Responsabilidad Social en los Negocios hablaremos de dos casos citados en las reconocidas empresas H.B. Fuller y Domino's Pizza. Además, hablaremos de la película Erin Brockovich, estrenada en 2001, analizándola desde un enfoque de ética en los negocios. Primero que nada, vamos a comenzar hablando de la empresa H.B. Fuller. Es una importante empresa estadounidense de fabricación de adhesivos que suministra adhesivos industriales en todo el mundo. Fue fundada en 1887, teniendo su sede en alturas de Van Nuys, Minnesota, Estados Unidos. Se encuentra en el lugar 878 de las 1000 empresas más grandes de Estados Unidos, clasificada por ingresos, rebasando en 2018 los 1.04 mil millones de dólares en ingresos. Pero contrastando con la década que nos cita el caso, los 90 tenía ingresos por cerca de 1.2 mil millones de dólares. Brevemente podemos decir que, analizando el caso que se remonta a la década de 1990, la compañía enfrentó una controversia sobre la epidemia de inhalación de pegamento entre los niños de la calle de América Latina. Una marca de la compañía Fuller, el pegamento Resistol, fue objeto de abuso entre estos niños hasta el punto de que los niños que inhalaban pegamento se llamaban resistoleros, independientemente de la marca de pegamento que se abusara. La controversia se da ya que la empresa nunca tomó alguna medida que pudiera ayudar a la erradicación o disminución del abuso de este producto en los niños, aún teniendo numerosas opciones. Aunque continuaban las críticas, la empresa argumentaba que el problema no tenía que ver con el pegamento, sino con las condiciones sociales que llevaban a los niños a abusar de él, en especial las terribles condiciones económicas que flagelaban a los países. La empresa insistía en que no era responsable de la forma en que el pegamento era usado, en que si el resistor se retiraba del mercado habría otras marcas que lo sustituirían. La controversia finalmente condujo a la retirada de la compañía del mercado latinoamericano. Ahora pasemos a la parte de las preguntas. H. B. Fuller es responsable de la adicción de los niños de la calle a los productos de resistol. Pues en gran parte sí, porque a pesar de que tenía opciones para erradicar o disminuir el consumo, como lo habíamos hablado en el texto, por ejemplo, una propuesta que tenían algunas marcas de la competencia era incluir aceite de semillas de mostaza, que esto producía eh, náuseas y lagrimeos en los niños que lo consumían, pero pues jamás se tomó una acción que pudiera frenar el consumo de este resistor en los niños. Entonces eso creo que sí tiene gran parte que ver sobre la responsabilidad que tenían los directivos de tomar alguna carta en el asunto para disminuir este consumo. ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo con la afirmación de que las condiciones económicas en Honduras y Guatemala son en última instancia las responsables del abuso de los productos Fuller y que el producto ni la empresa deben ser inculpados? Pues aquí sí debe de haber un dilema acerca de la moral, porque como recordemos la moral viene relacionado con las distintas sociedades en las que se puede prestar. Pero aquí me gustaría también incluir una frase de Immanuel Kant que dice, es el derecho de un hombre, en el derecho de un hombre es culpable cuando viola los derechos de otros, y en la ética se hace culpable si él solo piensa en hacerlo. ¿Por qué podemos incluir esta frase? Porque los directivos sabían de lo que estaba sucediendo con relación al producto y los agravios que estaba produciendo en los infantes de estos dos países y jamás llevaron a cabo en su poder una, este, una acción que frenara este consumo. Entonces, básicamente sí era responsabilidad de la empresa actuar de manera responsable acerca del uso de su producto. ¿Estás de acuerdo o no en que la empresa matriz no es responsable de las actividades de sus subsidiarias? No, no estoy de acuerdo. Prácticamente la empresa matriz tiene que ser responsable. Inclusive se le puede demandar por agravios a salud. ¿Por qué? Porque ella es responsable de todas las sucursales o subsidiarias que se encuentren en su mando. Y aquí más que nada, pues como lo hemos visto,
La ética empieza con las personas y yo creo que los gerentes o directivos de la empresa debieron de haber tomado cartas en el asunto al enterarse de este problema. Según usted, ¿Führer actuó de una manera apropiada moralmente? No. Y hasta la fecha podemos ver que cuando nosotros buscamos información acerca de la empresa, nos aparece que actualmente cuenta con una buena reputación, pero siempre mencionan el caso que tuvo que ver con lo de los niños en Latinoamérica. Y de hecho actualmente en su página principal aparece mucho énfasis acerca de que es moralmente responsable de muchas de sus acciones en cuanto al cuidado ambiental, pero eso no erradica la polémica que se vio envuelta por no haber tomado una carta en el asunto y no haber ayudado en cosas relacionadas a su producto en ese tiempo. ¿Qué debió hacer la empresa que no hizo? Pues yo creo que volver a buscar una alternativa viable, ¿no? También una que no le afectara a él en cuanto a su utilidad. Y para mí me parece algo muy, pues, hasta cierto punto tonto haber retirado el producto de Latinoamérica cuando pudo haber buscado soluciones que no afectaran sus utilidades, que no afectaran también el precio del producto, pero que sí combatieran este problema. Ahora hablaremos de Domino's Pizzas. Domino's Pizzas es una empresa estadounidense de restaurantes de comida rápida, especializada en la elaboración de pizzas. La empresa fue fundada en 1960 por Tom Monahan, quien 5 años antes había abierto su primera pizzería en Michigan. En la actualidad cuenta con más de 14.500 establecimientos, más de 5.000 solo en Estados Unidos, la segunda mayor del país detrás de Pizza Hut. Está establecido en 89 países y territorios. Desde 1998 su máximo accionista es el fondo de capital de riesgo Bain Capital. Actualmente cuenta con más de 14.000 empleados solo en Estados Unidos e ingresos en 2019 superiores a los 400 millones en ganancias. El antes mencionado se vio envuelto por numerosos casos de reclamos en la década de los 90 por su política de 30 minutos, que inicialmente consistía en que si la pizza no era entregada dentro de los 30 minutos era gratis. Después de eso se cambió a una entrega dentro de los 30 minutos o en reembolso de $3. Varios de estos casos terminaron en la corte. Tal es el caso de Susana Wanchop, de 41 años, que murió cuando su camioneta chocó con el camión de reparto de Domino's, que era conducido por una autopista en medio de la lluvia. La familia alegaba que el conductor de 19 años manejaba a más velocidad de la permitida para cumplir con la garantía de Domino's de los 30 minutos, teniendo que pagar así $2.8 millones para poder fin al pleito. En 1989, el director del Instituto Nacional del Lugar de Trabajo Seguro, una organización no lucrativa con sede en Chicago, denunciaba que en 1988 los conductores de Domino's se vieron involucrados en 100 accidentes que provocaron 10 muertes. Al año siguiente, el instituto anunció que había 20 muertes que involucraban a los autos de entrega de domicilio de Domino's en 1989 y que de 140 accidentes, por lo menos 20 de ellos mortales habían resultado en pleitos contra Domino's, desde que la garantía de los 30 minutos había iniciado en 1984. El director del instituto alegaba que la garantía de los 30 minutos de la empresa era la responsable de la mayoría de las muertes. La declaración de la misión de la empresa, que indicaba que su meta fundamental era ser líder en la entrega de pizzas fuera del local a gusto de los clientes en todo el mundo, establecía que como parte de esta meta la empresa se había comprometido a anteponer la seguridad y la protección de los miembros del equipo, en este caso los empleados, y del cliente frente a todas las demás consideraciones. Ahora pasemos a las preguntas. ¿Está de acuerdo en que la entrega rápida es la única ventaja competitiva de Domino's? Bueno, pues actualmente ha habido muchos cambios acerca de este mercado tan competitivo, pero en aquella época pues al parecer sí, porque cuando lo comparaban con los precios de sus productos, en este caso las pizzas con otras franquicias, eh, prácticamente no era muy eh, llamativo los precios de Domino's. Lo único que hacía más llamativo a Domino's era la entrega a domicilio y sobre todo su dilema de los 30 minutos. Imagine que usted fuera un gerente de Domino's y tuviera que contestar esta pregunta. ¿Debería Domino's continuar con la garantía de 30 minutos?
Pues sí, porque para mí sería un llamativo de la empresa y algo muy significativo de ella, pero sí tendría que haber muchas modificaciones acerca de cómo se va a interpretar esta garantía. Por ejemplo, se podrían delimitar un poco más la distancia en la que aplica esta garantía y sobre todo poner más establecimientos para reducir el tiempo en la llegada o las distancias que en- se ve en cada una de las franquicias, ¿no? Porque en muchos lugares pues son cercanas. Sino que sugiere que la empresa ideara el lugar para sobrevivir, pues yo creo que tener precios más competitivos en relación a sus adversarios y lanzar productos que fueran aún más llamativos para el consumidor. Si debiera continuar, entonces, ¿qué debería hacer la empresa que todavía no haya hecho para enfrentar las acusaciones de conducción irresponsable? Pues yo creo que más que nada debería de comprobar, ¿no? Como lo decía en su caso, eh, la empresa argumentaba que estos accidentes no habían sido por un exceso de velocidad o por una conducción irresponsable. Lo que debería declarar, yo creo que los accidentes se suscitan en cualquier empresa y no por ello debe de haber un énfasis tanto en esta empresa por hacer o perjudicar su garantía. A juicio de usted, ¿Dominos es moralmente responsable de las muertes citadas en el caso? Pues no podría haber algo concreto como lo mencioné anteriormente porque no sabemos exactamente si es por un exceso de velocidad o por una conducción irresponsable que hace o conecta con la garantía que se está manejando por parte de esta empresa. Creo yo que pueden existir otros factores en los cuales pues también se vea involucrada la empresa, no, pero que no se vea tan directa en cuestión de que sea responsable o que sea en consecuencia de la garantía de los 30 minutos. Bueno, y con esta pregunta terminaríamos las dos partes de los casos y ahora vamos a hablar acerca de la película. Erin Brockovich es una película estadounidense dirigida por Steven Soderbergh y protagonizada por Julian Roberts. Es una dramatización basada en la historia verídica de Erin Brockovich, una activista ambiental que logró una importante victoria jurídica contra Pacific Gas and Electric Company. Fue estrenada el 17 de marzo de 2000 en Estados Unidos. Esta película está basada en hechos reales y haciendo un contraste hablaremos de lo que sucedió. Erin Brockovich, nacida en Kansas el 22 de julio de 1960, era una empleada más bien de una oficina jurídica estadounidense que a pesar de su falta de instrucción académica y formación jurídica fue fundamental en la preparación de una demanda contra la empresa Pacific Gas and Electric Company de California en 1993, al estar empleada en un pequeño despacho de abogados e intrigada por la coincidencia de informes de indemnización inmobiliaria con la solicitud de atención médica en las mismas personas, investigó y encontró un problema con contaminación del agua potable por cromo hexavalente. Se trata de un elemento esencial para el ser humano, pero en altas cantidades resulta tóxico. Hablemos del demandado, en este caso Pacific Gas and Electric Company. Fundada en 1905 con sede en San Francisco, California, proporciona gas natural y electricidad a la mayoría de dos tercios del norte de California, desde Bakersfield al lado del norte del condado de Santa Bárbara hasta cerca de la línea estatal de Oregon y Nevada, eh, que representa a 5.2 millones de hogares. En 2017 contaba con más de 23.000 empleados y generaba ingresos por 17.140 millones de dólares. Eric Bronkovich, tras 5 años de trabajo muy duro, visitó muchas de las personas enfermas en Hinckley y escuchó sus historias. Todas las personas vivían cerca de una fábrica de gas y electricidad, la Pacific Gas and Electric Company, y descubrió que había una sustancia química, el cromo, que estaba en el agua de su consumo. El cromo procedía de la fábrica y Erin pensó que las personas estaban enfermas por dicha razón, por lo que decidió ayudarlas. Erin y su marido denunciaron a la fábrica, pero los trabajadores de la misma no estaban conformes de que los habitantes de Hinckley estaban enfermos por ingesta del cromo. En 1996 la justicia ordenó a la fábrica
que indemnizara por $500,000 al pueblo de Hinckley por cada habitante enfermo. Hubo un total de 600 personas enfermas, por lo que la fábrica tuvo que pagar $333 millones. En lo particular es una historia que me gusta mucho. ¿Por qué? Porque aquí vemos un panorama muy extenso acerca de la falta de ética de parte de esta empresa que proveía servicios de electricidad y gas, de una manera en la cual, a pesar de que ellos quisieron ocultar este grave, eh, pues, delito de contaminación y que estaba enfermando a las personas de ese pueblo, y hasta cierta distancia decían que la matriz no estaba enterada de este, problema, y no se iba a permitir esa indemnización porque era una subsidiaria. Eh, es muy interesante ver cómo, a pesar de todo, la demanda pues procedió y la empresa tuvo que reconocer, teniendo pues pérdidas por así decirlo, en la indemnización que le dio a los habitantes, y sobre todo creó una mala imagen acerca de esta empresa. Además de que este problema fue causado por un mal manejo de la infraestructura en unos tanques que hacían que este cromo se filtrara, y eso contaminara los yacimientos de agua en la ciudad. Aquí pues lo que yo puedo entender es que pues es más conveniente siempre actuar de una manera ética, y sin estar poniendo trabas en casos como estos, ya que la empresa cuenta con la solvencia suficiente para el manejo de este tipo de problemas. Y bueno, con eso concluimos el video, espero que les haya gustado mucho y espero sacar un 10. Gracias por la atención.